La palabra de Dios dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa solo en robar. En iniquidad hablan sus labios. Y el 3: con sabiduría edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Amados hermanos, no envidiemos lo del mundo. Ellos deben envidiarnos que nosotros estamos aquí adorando y honrando el santo nombre del Señor. Gloria a Dios. Quisiera que cierre sus ojos, incline su cabeza un segundo. Amado Señor Jesucristo, bendito Dios, Dios de amor y misericordia, esta mañana ha venido tu pueblo, Señor, para honrarte, alabarte, glorificar tu santo nombre y decirte que te amamos, Señor. Que hace 2000 años subiste a una cruz por amor a nosotros, Señor, y que eres el siervo de siervos, Señor, que te humillaste a lo sumo, Señor, para darnos salvación y libertad, Señor. Esta mañana tu pueblo viene a honrarte, a glorificarte y a decirte, Padre Santo, de todo corazón, que te amamos. Te agradecemos, bendito Dios, en el nombre de tu amado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñenme, hermanos, a alabarle al Señor. Esta alabanza es preciosa. Habla de nuestra vida perdida en el mundo, pero encontrando esa luz preciosa que es el Señor Jesucristo. Señor en misericordia para con su pueblo.
Aleluya, gloria a Dios. Precioso es poder alabar al Señor. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, que nosotros estamos para alabar eternamente al Señor. Y lo que hoy día hacemos aquí, lo haremos en los cielos por los siglos de los siglos, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias por tu infinito amor para tu pueblo, Señor. Porque eres bueno, porque renuevas las misericordias todos los días para tus hijos, Señor. Porque a pesar de que somos infieles, Señor, tu fidelidad es para siempre, Señor. Porque esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz, cuando dijiste consumado es, quitaste todo el pecado de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Queremos bendecir esta mañana, Señor, al siervo que trae el mensaje de tu palabra para tu pueblo, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Que la palabra nos confronte y nos edifique, Señor. Y que sea, Padre Santo, el bálsamo que necesita nuestro espíritu, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mis queridos hermanos. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que esa frase bendecido sea cierto, porque a veces creemos que ser bendecidos es que no haya faltado nada en la refrigeradora, que tenga un buen trabajo, que en la casa no pase nada. Pero no, el tema de ser bendecidos es mucho más integral y profundo de lo que superficialmente podemos ver. Así que sea usted bienvenido. Gracias por la bendición de poder volvernos a ver, saber que Dios le ha bendecido, que Dios nos ha bendecido, porque estamos aquí, porque podemos movernos, porque podemos ver, porque podemos hablar, porque podemos respirar. Gracias al Señor por ello, ¿sí? Bien, en esta mañana queremos dar continuidad lo que ya se compartió la semana pasada sobre lo que es la vulnerabilidad. Así que me gustaría, antes de entrar en el tema, escuchar de ustedes, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de lo que es la vulnerabilidad? Ah, es una persona sensible. Muy bien, ¿qué más? ¿Perdón? Ya, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más será vulnerabilidad? ¿Qué más cree usted que es vulnerabilidad? Ya, es un ser incapaz de ser autosuficiente, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y quiénes creen que son vulnerables? ¿Quién será vulnerable? ¿Solo los viejitos? ¿Solo las personas que les falta una pierna, que no ven? ¿Solo ellos? Precisamente eso es lo que queremos ahora reflexionar. Es importante que cada uno de nosotros primeramente entendamos quiénes somos. ¿Qué tiene que ver la vulnerabilidad aún con los hijos de Dios? Y cómo nosotros poder actuar frente a personas y frente a nosotros mismos como seres vulnerables. ¿Sí? Oremos, por favor. Amado Señor, queremos agradecerte infinitamente, Padre, por la bendición, por el privilegio, por el honor, Señor, que tú nos das de tener esta libertad, Padre, de poder escudriñar, Señor, tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu presencia, Señor, está al alcance de quienes lo buscan. Y gracias, Señor, porque este pueblo viene ávido precisamente el buscar, Señor, una respuesta de la problemática social y del ser humano, Padre, en cuanto a la vulnerabilidad. Quédate con nosotros, precioso Espíritu Santo, siendo nuestro Maestro, nuestro guía,
el que cada palabra, Señor, que tú lo expresas sea confirmada dentro de nuestro corazón. Y que después de entendernos, bendito Dios, los seres vulnerables que somos, podamos entender, Señor, la problemática, Señor, de nuestro prójimo. Y no solo entenderlo, sino estar dispuestos, Señor, a extender esa mano, a levantarlo, Señor, a restaurarlo, a apoyarlo, bendito Dios, en esas áreas vulnerables como seres humanos. Gracias te damos, Señor, por cada uno de estos tus hijos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos. Entonces, habíamos hablado de la vulnerabilidad. Y decimos que hay un concepto o varios conceptos de lo que es la vulnerabilidad. Y dice que la vulnerabilidad es el estado o condición. Cuando habla de estado, habla de algo de permanencia. Cuando habla de condición, habla de que es algo coyuntural, algo momentáneo, algo por la circunstancia en la que está pasando. Y dice en que una persona se encuentra, sea temporal o indefinidamente, es susceptible de ser lastimado, negado, violentado o herido, ya sea física o espiritual y moralmente. Ese es el concepto que, bueno, hay muchos conceptos, pero a mí me pareció el más acertado frente a lo que queremos enseñar, a lo que queremos compartir en esta mañana, de lo que significa vulnerabilidad. Entonces, frente a ese concepto de vulnerabilidad, que no es un concepto bíblico, es un concepto secular, científico, miremos cómo se origina la vulnerabilidad, dónde parte el tema de la vulnerabilidad. Y quiero que vayamos juntos, aunque ahí tiene el texto, pero si usted quiere ratificar lo que estamos diciendo, si quiere ser un bereano, abra su Biblia, por favor, y vamos juntos a reflexionar en lo que dice la palabra del Señor. Y dice ahí como punto 1, dice, el origen de la vulnerabilidad humana. ¿Dónde se origina? ¿Se origina en el accidente que tuve? ¿Se origina en la catástrofe natural que se dio? No. El origen de la vulnerabilidad va desde la esencia del ser mismo. Y miren lo que dice ahí. Por favor, Génesis 2:15. Dios revela el estado vulnerable del hombre. ¿Cómo es eso? Recuerden, cuando Dios nos crea, estoy hablando antes del pecado, cuando Dios nos crea, vive en una comunión íntima entre Dios y el ser humano en ese espacio geográfico llamado paraíso. Hasta ahí el hombre no tenía ningún aspecto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios habla y le dice en el verso 15, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero mire la indicación que le da el Señor. Verso 16. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Estoy leyendo la versión del lenguaje actual. Parecería que Dios hace un doble juego aquí con el ser humano. ¿Sabía el hombre antes de esto? ¿Sabía el hombre que tenía la capacidad de decidir? No sabía. Pero cuando Dios le dice en el verso 16, pero claramente le dijo, puedes comer. Cuando le dice puedes, le abre al hombre el conocimiento de que él tiene la capacidad de decidir. Y en ese momento en que Dios le habla al hombre y le dice, yo te he creado, yo soy el Dios, yo soy el soberano, soy tu amo, soy tu patrón,
pero te da una característica particular de que tienes la capacidad de decidirlo. O me escuchas o no me escuchas. Obedeces o no obedeces. Es ahí cuando el hombre, claro, Adán y Eva no entendió qué era la vulnerabilidad. Adán y Eva lo único que entendió es que tenía ahora poder para hacer lo que él quería. Y nosotros, la raza humana en general, estamos en esa condición. Creemos que ser demasiado inteligentes, creer tener poder, tener autoridad, es para pisotear a los demás, pero no nos damos cuenta que mientras más capacidad Dios nos ha dado, más vulnerables somos. Sí. Es una bendición ser autoridad. Pero si nosotros no reflexionamos sobre lo que implica la responsabilidad y lo vulnerables que somos, caemos en el gran pecado y somos destruidos. Y esto es lo que pasó. Entonces, ¿cuándo se origina el tema de la vulnerabilidad humana? Cuando el hombre es consciente de lo que le ha sido dado y de la responsabilidad que implica ello. Entonces, ¿podemos decir nosotros como el Estado y los gobiernos han clasificado a la vulnerabilidad? No, todos, absolutamente todos somos seres vulnerables. Usted y yo. No importa cuántos preciosos mensajes se predique desde acá, no importa cuánto usted conozca de la Biblia, no importa cuánto usted haya dejado de pecar, mientras usted esté aquí en la tierra, es un ser vulnerable. Porque si otras personas son vulnerables en una área, yo soy vulnerable en otra. Y ahí viene el aspecto del ser corresponsables. ¿Sí? Punto B. El hombre decide poner en práctica su capacidad de decidir. Y ahí entramos en el riesgo de la vulnerabilidad. Génesis 3:5. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Verso 6, estamos en Génesis 3, ¿no? La mujer se fijó, miren, eso que Dios le había dicho en Génesis 2, que él tenía la capacidad de decidir, la capacidad de obedecer o no obedecer. Miren, ahora el hombre toma la decisión de ver qué pasaría si yo obedezco o no obedezco a Dios. Y dice en el verso 6, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. Dios había dicho, no comerás. Pero la reflexión humana, la codicia humana, le dice, no, sí, si es que el comer te va a dar poder para ser sabio, para ser como Dios, puedo comerlo. Y empieza a caer o a ejercitarse o a evidenciarse la vulnerabilidad en el ser humano. Y dice el verso, dice, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también lo comió. La capacidad de decidir del hombre mal ejercida. La capacidad del hombre le lleva a tomar decisiones en términos personales, egocéntricos y propios. Y eso es ser vulnerables. Todos, como seres humanos, tenemos la capacidad y tenemos el espacio de evidenciar hasta qué punto nuestra vulnerabilidad
o nos construye o nos destruye. Nosotros somos los que decidimos. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de hacerlo o no hacerlo. Punto C. El hombre separado de Dios entra en un estado de vulnerabilidad. Recuerden, después de que Dios le advierte, en Génesis 2, de que el hombre tenía la capacidad de decidir, el hombre decide poner en práctica esa capacidad de decisión, pero toma una decisión equivocada. ¿Cuál es el resultado de ello? Dios los echa del paraíso. El hombre separado de Dios está en un estado, no en condición, ojo, está en un estado de vulnerabilidad. Es lo que vemos nosotros ahora. Todo lo que usted puede percibir en el tema de pecado es fruto precisamente del estado vulnerable en el que el ser humano vive. Todo, absolutamente todo. No valdría la pena ponernos a recalcar que no más, pero usted lo sabe, todo lo conocemos, la Biblia lo denuncia. ¿Qué es lo que aconteció fruto de la desobediencia, fruto de la decisión equivocada por vulnerable que fue el ser humano? Y el hombre, cuando dice en el punto C, el hombre separado de Dios entra en un estado vulnerable, no es una condición, es un estado, es algo permanente, es algo continuo. Cuando hablamos de condición es circunstancial, es temporal. Pero cuando hablamos de un estado, hablamos de un origen, de un estado continuo, permanente. Y dice la palabra del Señor en Génesis 3:22, dijo, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrán vivir para siempre. Y el verso 23 dice, por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido tomado. El hombre separado de Dios es un ser vulnerable. Está expuesto a que le vulneren, pero también está expuesto a vulnerar el derecho de los demás y la condición de los demás. Ahora, hay dos tipos, hay una variedad, hay varios tipos de vulnerabilidad. Sí, hay varios tipos de vulnerabilidad, pero yo solo los he encuadrado en dos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad espiritual. Aunque la ciencia lo clasifica en una multiforma, multitipos de vulnerabilidad. Pero quisiera que juntos reflexionemos sobre esto. Dice que la vulnerabilidad física habla de la discapacidad física, una persona que no se puede parar, no puede caminar, no puede coger, no tiene brazos, no tiene manos, no tiene pies. Esa es una vulnerabilidad física. También habla de que la pobreza es un estado de vulnerabilidad. Claro. Bien dijo la palabra del Señor. Señor, no me des riqueza, porque a lo mejor pueda ensoberbecerme, enorgullecerme y olvidarme de ti. Pero tampoco me des pobreza, miseria, porque no sea que olvidándome de ti salga a robar y peque. Lo que dice. Pues la pobreza también es un estado de vulnerabilidad. Y aunque cuando nosotros vemos las noticias y vemos del robo, o cuando estamos caminando en la calle, en los buses, vemos a las personas que le arranchan, que le roban, que le ponen un cuchillo en el cuello, y lo primerito que nosotros muchas veces como sociedad hacemos es juzgar la actitud del delincuente y lo condenamos como delincuente. Pero no nos ponemos a pensar de que esa persona, fruto de lo que está haciendo, es una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Es una persona que está en riesgo. Y una persona pobre está en riesgo precisamente de eso, de cometer un acto, un delito, un robo. ¿Pero para qué? Para solventar su necesidad elemental diaria, que es la alimentación.
No estoy justificando con esto el pecado del robo, no. Lo que estoy diciendo es que abramos los ojos a mirar más allá de lo que la sociedad y las leyes lo condenan como un delincuente. Si yo veo que una persona roba, no nos encajemos netamente en que un ladrón, un delincuente, sino que pensemos en lo que dice la palabra del Señor, que es un ser que está en vulnerabilidad. Y si es un ser que está en vulnerabilidad, ¿qué es lo que necesita? Necesita ayuda. Que buscó la manera equivocada de saciar esa necesidad, es cierto. Pero la pregunta es, nosotros como iglesia, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Quemarle? ¿Garrotearlo? ¿Mandarlo preso? ¿Cómo debería usted como iglesia actuar? Si ahora usted conoce que toda la humanidad, todos, absolutamente todos, somos vulnerables, si ese fuese el caso suyo, ¿cómo quisiera que le traten a usted? Eso es empatía. Tenemos mucho realmente que reflexionar sobre esto. Y a mí sí me da pena que como iglesia muchas veces lo primero que hacemos es afilar el dedo y apuntarlo, señalarlo. Y todo lo encajamos en la depravación. Y no miramos realmente la condición del ser humano, el por qué actúa de esa manera. Dice que la vulnerabilidad también es el estado de las enfermedades. Enfermedades estacionarias, enfermedades catastróficas. Una persona, ¿qué hablamos con enfermedades estacionarias? La gripe es una enfermedad estacionaria. Espero no estar hablando herejías, Bequisita, tú que sabes de salud. Pero una gripe es eso. Y una persona que le da realmente una gripe, aunque es una simple gripe, es una persona que se pone en una condición vulnerable. Sí, y necesita ayuda. Cuanto más una persona con enfermedades catastróficas, una persona con cáncer, una persona con el SIDA. Eso. Pero también tenemos el estado de vulnerabilidad por los accidentes o la muerte. Y tenemos los tipos de vulnerabilidad espiritual. La discapacidad intelectual, un estado de vulnerabilidad. Sea cualquier grado que sea 1, 2 o 3. Que hay grados, ¿no? Moderada, leve, grave. Nosotros atendemos a una población, la escuela, en el colegio que yo trabajo, atendemos a una población en vulnerabilidad y trabajamos con niños con discapacidad intelectual, hasta del 70%. Ustedes no tienen idea lo que nosotros escuchamos, cómo se vulneran los derechos, cómo se pisotea los derechos de este tipo de población. Primeramente con el trato. Mismos padres y los mismos familiares le tratan del tonto, de la tonta, del retardado. No es. Y la sociedad no está lejos de esa discriminación, de este tipo de gente vulnerable. Yo aquí mismo ahora en la iglesia, yo veo un alto grado de vulnerabilidad. Yo me pregunto y he dicho, no ahora, desde hace mucho tiempo. Cuando se construyó y cuando nosotros vivimos construido esto, yo dije, ¿por dónde ingresará un hermano que entre a la alabanza o un predicador que no pueda caminar? Solo para reflexionar. Y aún como iglesia, miren lo que caemos nosotros. En no ser esos entes que facilitamos el derecho y el desarrollo de estas personas vulnerables.
¿Cuánto más la sociedad común, que está lejos de conocer los principios y valores de cristianos? También dice que la vulnerabilidad espiritual es la influencia social. Claro, por supuesto. Los jóvenes, los adolescentes y aún los adultos y maduros somos vulnerables a la influencia social, al modernismo. La tecnología en los últimos años, en estos 2 últimos años, ha tenido una evolución increíblemente inmensa, pero ha sido tan perjudicial como ha sido tan beneficiada de la humanidad. La influencia moral. Los psicólogos dicen y hablan mucho de lo que es los patrones de conducta. ¿Qué es un patrón de conducta? Es exactamente el estilo de vida que tuvieron mis abuelos, mis padres, y que yo los replico. Ese es un patrón de conducta. Y dicen los psicólogos: padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Padres adúlteros, hijos adúlteros. Es lo que dice. Y las estadísticas son reales. Cuando yo no entiendo, miren, es importante. Cuando yo no entiendo por qué tengo demasiada atracción al tema social, al tema del alcohol, es importante hacer un alto. Es un foco que se nos prende y que necesitamos darle atención. Y decir, ¿por qué realmente yo tengo extrema? Y eso se llama el tema del pecado generacional que venimos heredando. Y ahí es cuando necesitamos esa ayuda para ayudarnos a liberar. A veces usted no sabe, lo mira como algo muy natural, el tema de la infidelidad o el tema de la inestabilidad. Que no tengo problema yo ahora. No tengo problema si hoy abandono el trabajo y mañana estoy en otro, y estoy en un mes y paso a otro, y estoy otro mes y paso a otro. Lo mismo se replica en el tema emocional. Hoy estoy con una chica o un chico y mañana estoy con otro, y no tengo problema. Y lo miro como algo muy natural. ¿Y es por qué? Porque eso lo viví en mi hogar. Porque ese es el patrono que yo viví en mi hogar. Y ese es el patrono que se replica en el contexto social. Somos personas vulnerables. Claro. La influencia religiosa es un estado de vulnerabilidad. Todos estos modernismos, la Biblia, Pablo es experto en denunciar precisamente este tipo de vulnerabilidad religiosa y espiritual. Porque cuando habla la iglesia de Gálatas, dice que no seamos como los niños fluctuantes, dice no. Que dicen, allá en esa iglesia usted no tiene idea de cómo la gente se goza, se para de cabeza, hasta llora de la alabanza. Vamos allá. Y muchos aspectos más. Cuando ahora dicen las nuevas formas de poder en el ámbito espiritual, que los famosos ahora movimientos proféticos y apostólicos le dicen exactamente a usted lo que va a pasar en esa iglesia. Vamos allá. Ese es un estado de vulnerabilidad. Y también habla de las ideologías. Vaya, son temas que nos pasaríamos semanas y meses enteros hablando de esto. Pero la última ideología que vino, la ideología de género. ¿Sí? Y el querer nosotros cambiar. Miren, cómo el sistema está tan corrupto internamente. Desde los entes administrativos de poder. ¿Quiénes son los que propagan
los famosos ideologías. Son gente que está en el poder, que quiere legalizar su idiotez, su ideología. Es eso. Quiere ponerle como norma de Estado para que todos practiquemos el pecado y la condición en la que la persona lo vive y lo predica. Los conflictos conyugales, familiares, laborales, sociales, congregacionales nos ponen en un estado vulnerable. Porque cuando usted pelea con su esposa o con su pareja, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Claro que pasa. Se pone emocionalmente mal. Se pone físicamente mal porque se distancia y se pone en un estado de vulnerabilidad. Todo esto y mucho más son el estado en el que usted y yo estamos. Y en el que toda la sociedad de la humanidad está. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta a mi estado de vulnerabilidad? ¿Podemos cambiarlo? ¿Sí? ¿Cuál debe ser la respuesta al estado de vulnerabilidad? Primero, Job, todos conocemos la historia de Job, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Job en su estado, en su condición? Clamar a Dios, buscar la dependencia de Dios, rogarle al Señor, reconocer que soy un ser vulnerable y que necesito de su ayuda. ¿Sí? Pero antes de ello, quiero invitarles a que leamos Mateo 7, y 8, por favor. Tres aspectos o tres acciones o tres verbos que usted necesita hacer frente a la vulnerabilidad. Mateo 7, y 8, ¿qué dice ahí, por favor? Si alguien nos ayuda leyendo fuerte. Amén. Esa es la actitud correcta la que nosotros debemos tener frente a la vulnerabilidad. Cuando dice, pedid y se os dará. Pero necesitamos saber dónde pedimos, pues. Claro, si usted está vulnerable por un estado económico, usted no vaya a los chulqueros, pues. O sea, tenemos que saber a dónde vamos. Porque la cura puede ser más grave que la enfermedad. Entonces necesitamos saber a dónde acudimos. Buscar, ¿dónde busco? ¿Cuál es el lugar correcto, adecuado, donde puede ser suplida mi estado de vulnerabilidad o mi condición de vulnerabilidad? Pedid, buscad y llamar. ¿Dónde golpeo? ¿Qué puerta golpeo? Y ahí no solo necesitamos los ojos a Dios, no. No solo necesitamos volver los ojos a los parientes, no solo a los amigos ni solo a los hermanos de la iglesia. Necesitamos tener aún, para todo este tipo de vulnerabilidad, necesitamos saber qué es lo que el gobierno y cuál es el derecho que a mí me asiste como ciudadano de este país. Necesitamos saber qué dice la vulnerabilidad, qué dice la Constitución, qué dicen los códigos frente al derecho de las personas vulnerables. Y tengo que hacer valer ese derecho. Y tengo que respetar el derecho de los demás. Yo he visto un simple ejercicio de cómo nosotros vulneramos el derecho de los demás, de personas con vulnerabilidad. Solo el tema en el bus, ¿no es cierto? Solo el tema en el bus. Cuando una persona con niño o un anciano o una persona enferma se sube, ¿qué es lo que generalmente hacemos nosotros para no darle el asiento? O nos dormimos o nos concentramos tanto en el celular que no me importa.
¿Qué es lo que hacemos cuando está una cola de 2 cuadras y vemos que una persona va a ingresar? Todo el mundo grita, chilla y zapatea para que no le dejen ingresar, pero no conoce cuál es la condición de la persona. Lo mismo es en los bancos. Entonces miren, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a la vulnerabilidad o al estado de vulnerabilidad de las personas? Primera de Corintios 10:12, por favor, vamos a la Biblia. Y esto es muy importante en todos los aspectos. Miren lo que dice Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Reconocer que también yo soy vulnerable. Antes de juzgar el pecado, la actitud de cualquier persona, primeramente seamos empáticos, seamos conscientes de que cómo quisiera yo que a mí me traten si ese fuera el caso en el que yo estoy. Lo que dice Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos somos vulnerables. La otra cosa, Gálatas 6:1, por favor. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál debería ser nuestra reacción y actitud correcta frente a una persona que ha caído en alguna condición o estado de vulnerabilidad? Pablo dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dios no ha puesto a la iglesia, ni a los pastores, ni al sumo pastor que exista. Dios no ha puesto aquí en la iglesia como juez. No, hermanos. Dios nos ha puesto para restaurar. Eso se llama corresponsabilidad. Todos somos corresponsables los unos de los otros. Porque la iglesia el Señor lo creó precisamente no para violar los derechos, sino para restaurar los derechos que habían sido violados por la gente incompetente, incapaz y aprovechadora de la debilidad de los demás. Eso es lo que el Señor pide. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos frente a nuestra vulnerabilidad. Y por último, Dios promete a sus hijos una restauración integral en la vulnerabilidad. Isaías 41:17, por favor. Isaías dice lo siguiente: Dios dijo, cuando los pobres tengan sed y con la lengua reseca busquen agua y no la encuentren, miren lo que nos promete el Señor. Yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo soy el Dios de Israel. Verso 18. Entre los cerros desiertos y entre los áridos valles haré que broten ríos, arroyos y manantiales. Promesa del Señor. Verso 19. En los lugares más secos plantaré toda clase de árboles. Y verso 20. Así todo el mundo verá que con mi poder yo he creado todo esto. Entonces comprenderán que yo soy el Dios Santo de Israel. Ese es su Dios. Ese es nuestro Dios. Dios nos promete no solo una restauración física, espiritual, una restauración y duradera. ¿Amén? Vamos a orar, por favor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este precioso tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reconocernos, Señor, que somos seres vulnerables y que estamos en el riesgo, Señor, de que vulneren nuestros derechos, pero también, Señor, somos un potencial riesgo para la sociedad de vulnerar los derechos de los demás.
Guárdanos, Padre, permítenos tener el concepto real de nosotros, Señor, como hijos tuyos, que también, Señor, a pesar de ser tus hijos, somos seres vulnerables. Y gracias, Señor, porque tú has prometido restaurar, Señor, nuestra vulnerabilidad, no solo ahora, sino en la eternidad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.